Octubre, día 25 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Frutos, confesor, patrón de Segovia. En Dios siempre está la justicia acompañada de la misericordia. Cuando la primera preparaba a España el más terrible castigo que se ha visto en el mundo, pero el más proporcionado a sus excesos, al mismo tiempo la divina misericordia miraba a esta feliz región con ojos de piedad y la preparaba, si no el remedio a sus males, a lo menos un gran consuelo en sus aflicciones. Pocos años antes de la gran devastación de los sarracenos, nació en España San Frutos, para que en medio de las turbulencias que habían de padecer los fieles de la bárbara morisma, tuviesen a lo menos un profeta que les acordase a los españoles la causa de su desolación, contuviese con prodigios el ímpetu furioso de sus crueldades y aplacase a Dios con sus humildes oraciones. La desgracia y turbación de aquellos tiempos han sido causa de que las memorias de un tan gran varón hayan llegado a los nuestros tan escasas, que apenas se sabe de él otra cosa que lo poco que consta de algunos manuscritos de la Iglesia de Segovia, según los cuales la vida de San Frutos se reduce a lo siguiente. Nació San Frutos en Segovia, ciudad del antiguo origen, que no ha podido la curiosidad de los más laboriosos anticuarios averiguar sus principios, la época de su dichoso nacimiento atendiendo al año en que murió, y a tener 73 de edad cuando Dios le llamó a la mejor vida. Se debe establecer en el año de 642, primero del reinado de Chindaser, en el de 642. Primero del reinado de Chindasvinto, y a la sazón que en la provincia cartaginense presidía Eugenio II, metropolitano de Toledo. No se sabe el nombre de sus venturosos padres, pero de las costumbres de sus hijos se deduce que eran cristianos piadosos, pues dificultosamente pudiera verificarse en tiempos tan corrompidos que 3 hermanos tuviesen a un mismo tiempo el pensamiento santo de abandonar el mundo, si en su crianza no les hubiera inspirado sus padres un profundo desprecio de las cosas temporales. Por conjetura sabemos que fueron gente bien abastecida de bienes de fortuna, y que dejando 3 hijos en una edad bastante adulta, pagaron el común tributo de la naturaleza. Los otros 2 hermanos de Frutos se llamaban Valentín y Engracia, y todos 3 vivían en Segovia, ejercitándose en obras de caridad y en cuanto prescribe el Evangelio para la propia santificación. Era el tiempo en que, concentrados mutuamente el pueblo y los soberanos de España, habían echado el sello a la última abominación. Toda la gente estaba entregada a la corrupción de sus pasiones. La principal ocupación de los españoles en aquel tiempo desdichado era el desorden y los delitos. Las leyes sin vigor y sin aprecio yacían despreciadas. Hasta los eclesiásticos, olvidados de su profesión y de que Dios ha puesto en sus manos las almas de los demás hombres, para que las enseñen con su doctrina y las edifiquen con su ejemplo, habían prostituido todas sus obligaciones y la santidad del sacerdocio, provocando las iras del cielo hacia la manchada tierra que los sostenía. Frutos lloraba incesantemente en compañía de sus hermanos los públicos delitos. Cuanto era de su parte, procuraba recompensar con santas obras los innumerables males en que estaba sumergida su ciudad y toda la provincia. Pero como siempre, son contrarias las tinieblas y la luz, ni puede sufrir Satanás que se le interrumpa la dominación cuando llega a tiranizar un miserable reino. Padecían los 3 santos hermanos grandes contradicciones. El mundo, siempre enemigo de los siervos de Jesucristo, la perseguía cruelmente y no podía sufrir unas obras que mundanamente le arguían de todas sus iniquidades. Frutos
como el mayor de sus hermanos, les propuso del medio de servir a Dios con la mayor tranquilidad, burlándose al mismo tiempo de cuantos enemigos habían declarado guerra a su virtud, representándoles que los bienes que poseían, aunque despreciables en su estimación, eran sin embargo unas cadenas que los tenían atados, precisándolos a residir en Segovia, viviendo entre los peligros de tantas abominaciones, que era preciso romper de una vez estas cadenas, poniendo por obra la máxima del Evangelio, que aconseja que se vendan los bienes temporales, se reparta a los pobres el precio, y libre de ellos se siga a Jesucristo. Esta propuesta logró la aceptación de Valentín y de Engracia, a quienes como frutos no tenían otro interés en este mundo que el de su salvación y el procurarla por todos los medios posibles, pero no habían tratado qué sitio deberían escoger para su residencia, después de vendidas sus haciendas y abandonada la ciudad. Propuesta esta duda y reflexionados por nuestro santo los innumerables escollos que había en toda la población y la dificultad de evitarlos en la actual constitución de las cosas, resolvieron irse a un lugar desierto a hacer vida eremítica y acabar el resto de sus días en compañía de las fieras, menos temibles a la sazón que los mismos hombres. Establecida esta resolución, vendieron todos sus bienes, los repartieron a los pobres y, desembarazados de su peso, quedaron más expeditos para emprender el áspero y empenado camino que conduce a la región de la vida. Saliéronse de Segovia y caminando a pie hacia la parte del norte anduvieron como unas 10 leguas, encaminándose siempre a un asperísimo desierto que está a orillas del río Duratón. Cerca de este sitio existe hoy un convento de religiosos franciscos con la advocación de Nuestra Señora de la Hoz, tomando este nombre de una vuelta que hace el río con la cual forma la figura de aquel instrumento. A poca distancia comienza el terreno a cubrirse de tanta aspereza, lleno todo de peñas altísimas y quebradas, que el solo aspecto causa terror al más alentado. Conforme se iba prestando a los ojos de los tres santos hermanos tanta escabrosidad y horror, iba también logrando este desierto una interior aceptación y apreció dentro de sus corazones. Marcaron aquel sitio por acomodado a sus ideas y le destinaron para teatro de la vida celestial que habían determinado emprender, siendo preciso separarse porque Engracia, aunque hermana de los dos santos, era al fin mujer, y de consiguiente poco a propósito para hacer la vida eremítica. Eligieron lugares separados en donde fabricar unas pobres ermitas, que les sirviesen de habitación y de oratorio. A Engracia le dispusieron la suya en el sitio menos áspero, donde el risco comenzaba a levantarse. No lejos de allí, a un lado de Engracia, construyó la suya Valentín, y Frutos, como más esforzado de sus hermanos, subió a la cumbre de la montaña y eligió para sí el sitio de más elevación, de más horror y de más aspereza. Esta es la distribución que señala Colmenares, quien afirma que en aquellas alturas se conserva una fuente que las gentes comarcanas llaman de San Frutos, persuadidos de que el santo la hizo brotar por especial virtud del cielo. Del fervor que les hizo abandonar su casa, vender su patrimonio y distribuirlo a los pobres, y venirse a un desierto tan espantoso, se deja inferir cuál sería el tenor de vida que emprenderían aquellos ermitaños. La sola vista de aquellas fragosidades anuncia la penitencia, aspereza y mortificación en que vivían. Su ayuno era continuo, sin permitirse otro alimento que las hierbas silvestres que producían aquellas breñas, ni otra bebida que el agua de los arroyos que frecuentemente se mezclaba con sus lágrimas. Su lecho era el duro suelo, y de almohada servían las piedras. A estas mortificaciones añadían las del silicio y la disciplina, y cuando el sueño debía reparar las debilitadas fuerzas con algún alivio, entonces los santos se mantenían en vigilia, enviando suspiros al cielo, no solamente por sus propios pecados, sino por los de todo el mundo. Fija su vista en los desórdenes que oprimían a España, derramaron abundantes lágrimas, pidiendo al Señor la mirase con ojos de misericordia, y no permitiese que una región predilecta, que había merecido desde el principio sus paternales cuidados, las distinciones de su Madre Santísima y la predicación de uno de sus apóstoles, fuese finalmente sumergida en el abismo de sus iniquidades.
La justicia de Dios es tan saludable como su misericordia. Su sabiduría es infinita, no puede errar los medios de la corrección y del castigo, y cuando permite a los malos que apuren el vaso de su abominación, no es tanto para vengar los derechos de su majestad ofendida, como para sacar de allí mayores provechos. Mientras los santos oraban fervorosamente por los pecados de los demás hombres y pedían a Dios pusiese término a los delitos en que estaba anegada a España, el Señor había permitido que, vencido su rey, pagase su deshonestidad y cobardía, y que toda la península tuviese que recibir el yugo de la nación más carnal, más bárbara. No solamente habían subyugado los sarracenos las Andalucías, sino que, adelantando sus conquistas, habían llegado a apoderarse de la ciudad de Segovia y sus contornos. Muchos cristianos, huyendo su furor y no encontrando asilo contra él, sino en las montañas ásperas y lugares inaccesibles, se refugiaron a aquel sitio solitario en donde habitaba Frutos. Allí les refirieron las calamidades que padecía España, como toda ella había caído en manos de una gente feroz que profanaba los templos, se burlaba de los misterios, degollaba a los sacerdotes, deshonraba a las mujeres, violaba a las vírgenes y hacía un horrible destrozo en cuanto encontraba por delante. Los santos solitarios lloraron la compañía de los demás cristianos, tanta miseria y desventura, y uniendo todos sus votos y gemidos, hacían oración a Dios diciendo: no entreguéis, Señor, a una gente bestial unas almas que confiesan tu santo nombre, ni te olvides para siempre jamás de la vida miserable que viven los fieles humildes que profesan la pobreza de tu evangelio. Poco tiempo les duró a los fugitivos la seguridad y consuelo que les daban aquellas soledades, porque apoderados los bárbaros de aquellos contornos llegaron a descubrir a los solitarios, y a los que se habían refugiado a aquellas asperezas. Juzgáronse todos perdidos, pues no podían prometerse otra cosa de una gente ensoberbecida con las victorias que la de esclavitud o la muerte. Llegáronse a Frutos los cristianos implorando su protección en la firme confianza de que el cielo los ayudaría por su mediación con más poderoso socorro que el que les pudiera prestar un numeroso ejército. Su confianza no fue vana, pues quiso el Señor acreditar con un maravilloso prodigio con cuanta complacencia ostenta su poder en beneficio de sus siervos, y cuantas atenciones se le merece una firme y humilde confianza. San Frutos, lejos de intimidarse al ver que estaba rodeado por todas partes de mahometanos, ni abatir su corazón con los clamores y desventura de los cristianos fugitivos, había concebido el proyecto más arriesgado que puede caber en humano pecho. Era este nada menos que el de intentar convertir a los sectarios de Mahoma, pretendiendo que abjurasen su secta carnal y abrazasen el cristianismo. Para este efecto les hacía frecuentes y vigorosas exhortaciones, proponiéndoles lo brutal de su superstición y las racionales leyes que había promulgado Jesucristo. Este empeño llegó a irritar de tal manera a los mahometanos que determinaron quitar la vida a Frutos y a todos los que con él habitaban aquellas fragosidades para dar de este modo alguna satisfacción a su gran profeta, a quien juzgaban altamente ofendido. Señalaron día para la ejecución de tan inicuo proyecto, y al tiempo que se acercaban a la celdilla en que habitaba Frutos, le salió éste al encuentro, bien persuadido de que venían con intento de quitarle la vida, pero al mismo tiempo con grandes deseos de sacrificarla por Jesucristo. Sin embargo, le dolía sumamente el ver que su muerte sería principio de la desolación que padecerían todos cuantos se habían refugiado en aquellas breñas, y haciendo sacrificio de la gloria que le podría resultar de dar su vida en defensa de la fe al amor que tenía a sus prójimos, quiso antes conservar a estos su seguridad que alcanzar la aureola del martirio. Luego que tuvo a los mahometanos delante de sí, armados con picas y lanzas para quitar la vida a una tropa de cristianos que, como ovejas delante del lobo, habían venido amedrentados a guarecerse de San Frutos, juzgó que debía invocar el santo poder de Dios y dar a conocer a aquella gente proterva que hay un Dios en el cielo que sabe vengar sus ultrajes. Mandóles que se detuviesen en el nombre de Dios y que no pasen adelante de una raya con el báculo que hizo sobre una gran peña. Antes que los bárbaros pudiesen manifestarse desobedientes a este
precepto quiso contenerlos el cielo con una maravilla inaudita. Por la misma raya que había señalado San Frutos, se abrió el peñasco formando una profundidad grandísima que separaba los moros de los cristianos, y dejaba a éstos libres y seguros de la furia de los primeros. Con este prodigio los moros volvieron atrás de su intento, y los cristianos quedaron nuevamente persuadidos de la gran santidad de Frutos, y de lo mucho que el cielo le favorecía. Este prodigio está comprobado no solamente con los documentos de la Santa Iglesia de Segovia, sino con la visita ocular del mismo hecho, pues hasta el día de hoy permanece la misma peña dividida y perpetuado el milagro, llamándose aquella rotura la Cuchillada de San Frutos. Los moros cobraron gran terror al santo, al paso que los cristianos le tributaban nuevo respeto y veneración, haciendo así famoso su nombre a proporción de sus virtudes. Estas crecían cada día más, porque el santo las aumentaba con la oración, penitencia y todo género de ejercicios piadosos, y además de esto con infinitos trabajos que empleaba en la salud de sus prójimos. Quiso Dios premiárselos llamándole para sí, y aunque no constan, como sucede de otros santos ermitaños, las particularidades que precedieron a su muerte, se debe creer que se armaría con los santos sacramentos de la Iglesia para entrar en la última lucha con el enemigo común. Se sabe, sí, que salió de ella victorioso, y que siendo de edad de 73 años, lleno de trabajos y merecimientos, le llevó Dios a darle el premio de su gloria el día 25 de octubre del año del Señor, de 715. Honró el Señor a su siervo con varios prodigios, pues varias personas que tenían enfermedades incurables, solo con tocar sus sagrados despojos, fueron repentinamente sanas. Luego que el santo expiró, procuraron sus santos hermanos Valentín y Engracia amortajarle según les permitía su pobreza, y dándole sepultura en la misma ermita en que había vivido, se retiraron a otra cerca de Caballar, en donde murieron martirizados por los moros, según testifica Mondejar. Los cuerpos de estos tres santos se conservaron en la ermita de San Frutos, venerados de los cristianos hasta el siglo XI, en que el rey don Alfonso VI, habiendo ahuyentado la morisma de todos aquellos contornos y viendo cómo de día en día se aumentaba el culto de San Frutos y sus hermanos, dio la ermita al monasterio de Silos, para que la cuidase con el esplendor que a tales santos convenía. Restaurada Segovia y restituida a su dignidad pontifical, solicitaron y alcanzaron por medio del arzobispo de Toledo, don Bernardo, que el monasterio de Silos les concediese la mitad de las reliquias de estos santos, lo cual se verificó en el año de 1125. Recibiéronlas los segovianos con increíble júbilo de sus almas, manifestando en la pompa exterior cuánto gozo recibían en la posesión de sus santos compatriotas. Guardaron el tesoro de tal manera que con el tiempo llegó a perderse la memoria del sitio determinado en donde se custodiaban tan preciosas reliquias. Este olvido causaba suma aflicción a los ciudadanos, hasta que, hecho obispo de aquella iglesia, don Juan Arias de Ávila, natural de la misma ciudad, quiso Dios premiar su piedad y celo con el descubrimiento de tan precioso tesoro. Este venerable obispo publicó ayunos y rogativas, y yendo después en compañía de algunas dignidades y prebendados de la iglesia a hacer la investigación, uno de los artífices advirtió un hueco en el altar de Santiago. Lleno de alegría, metió la mano y comenzó a gritar inmediatamente, clamando que se le abrasaba. Acudieron todos sobresaltados, pero la turbación se convirtió bien pronto en alegría. El obrero, que tenía un dedo de la mano sin movimiento, le sacó perfectamente sano. Toda la iglesia se llenó inmediatamente de una fragancia celestial, y a este gozo se siguió la invención de las sagradas reliquias, las cuales se colocaron en un lugar decente, haciendo Dios continuas maravillas por su intercesión y manifestando de este modo cuán maravilloso es en sus santos.
Martirologio romano. En Roma, San Crisanto y su mujer Santa Daría, mártires, quienes después de los muchos tormentos que padecieron por Jesucristo bajo el prefecto Celerino, fueron por orden del emperador Numeriano echados en el arenal de la Vía Salaria, donde los enterraron vivos, cubriéndoles de piedras y de arena. También en Roma, la fiesta de 46 bienaventurados soldados, quienes, bautizados juntamente por el Papa Dionisio, fueron luego degollados de orden del emperador Claudio y sepultados en la Vía Salaria, con otros 121 mártires, que entre los cuales se contaban 4 soldados de Jesucristo, Teodoro, Lucio, Marcos y Pedro. En Soissons de Francia, San Crepino y Crepiniano, nobles romanos mártires, quienes en la persecución de Diocleciano bajo el presidente Ricciovaro consiguieron la corona del martirio, siendo decapitados después de haber sufrido horribles tormentos. Sus cuerpos fueron en lo sucesivo llevados a Roma y enterrados con pompa en la iglesia de San Lorenzo. En Florencia, el suplicio de San Miniato, soldado, quien combatiendo valerosamente por la fe de Jesucristo bajo el emperador Decio, fue coronado con un noble martirio. En Torre de Cerdeña, San Proto, presbítero, y San Januario, diácono, mártires, quienes habiendo sido enviados a aquella isla por el Papa San Cayo, fueron inmolados en tiempo de Diocleciano bajo el presidente bárbaro. En Constantinopla, el suplicio de San Martirio, subdiácono de San Marciano, Chantré, que fueron sacrificados por los herejes bajo el emperador Constancio. En Roma, San Bonifacio, papa y confesor. En Perigüex, en Francia, San Fronte, quien habiendo sido consagrado obispo por el apóstol San Pedro, convirtió a Jesucristo con el presbítero Jorge una muchedumbre de franceses y murió en paz, célebre en los milagros. En Bresa, la fiesta de Gaudencio, obispo de notable erudición y santidad. En Javaux, hoy Mendo, en Gévaudan, San Kelly, obispo. En Gap, San Demetrio, obispo. En Turena, San Epen, mártir. En Amblis, en el Berry, San Tucarto, confesor. En Bayeux, San Lupo, obispo. En Laon, San Susino, presbítero. En Vaison, San Teodicio, obispo. En Quimperle, en Bretaña, San Goisenau, obispo. En Ivrea, en el Piamonte, San Thiel, mártir. En Buitriago, en Castilla la Vieja, San Frutos, confesor. En Alemania, el venerable Rutardo, monje. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Dad, Señor, favor a vuestro pueblo, para que, imitando los ejemplos admirables del bienaventurado Frutos, vuestro confesor, sea ayudado con su patrocinio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 45 del libro de la sabiduría. Fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es en bendición. Dióle una gloria semejante a la de los santos, y le engrandeció para que le temiesen los enemigos, y amansó los monstruos por medio de sus palabras. Ensalzóle en presencia de los reyes, le dio sus órdenes delante de su pueblo, y le manifestó su gloria. Le santificó en su fe y en su mansedumbre, y le escogió de entre todos los hombres, porque oyó y escuchó la voz de Dios, y le introdujo en la nube, y le dio en público sus preceptos, y la ley de vida y de ciencia. Reflexiones. Cuando un hombre corresponde de tal manera a la gracia que llega a cautivarse del amor de Dios, este Señor le ensalza de manera que colma tanto de sus dones que no parece sino que le saca de la esfera de hombre, y que se verifica literalmente lo que dice el Salmo de los justos: vosotros sois dioses e hijos todos del excelso. Los elogios que el Espíritu Santo tributa a Moisés en la epístola de este día y que la Iglesia aplica a San Frutos es una prueba convincente de esta verdad. Cuando no se verifica de la soberana virtud de la gracia otra cosa más que lo que contienen las primeras palabras, era bastante para conocer su ilimitado poder por la profusión de gracias que derrama
Dios sobre sus siervos, y la alteza a que suben éstos con solo cumplir la ley santa del Señor. Moisés dice, fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es en bendición. Está en bendición. El mismo elogio se aplica a San Frutos, y a uno y a otro se le conciliaron justamente sus obras. Pero, ¿quién no ve en este mismo el dedo poderoso de Dios? Porque cuánta dificultad no incluye en sí el ser a un mismo tiempo amado de Dios y de los hombres. Por ventura estuvieron éstos jamás de acuerdo con la voluntad de su Dios, agradándose de lo que se agrada y aborreciendo lo que se aborrece. ¿No es cierto que el pensamiento y las inclinaciones del hombre van al mal desde los primeros momentos de su vida? ¿Y que Dios es el justo, el santo y el bueno por esencia? Todo esto es verdad, pero a las reflexiones dichas se satisface con una de dos respuestas, en que se deja ver igualmente la gran bondad de Dios para con sus siervos. Él les concede el privilegio singular de tratar en este mundo con los hombres de buena voluntad, de que conozcan el fondo de su virtud, y de que le amen según su mérito. En medio de la corrupción de que está inundada la tierra, le reserva el Señor ciertas almas a quienes previene con su gracia y le son fieles en todas las ocurrencias de la vida. Estas aman a Dios y todo cuanto le pertenece. Por eso el justo que es amado de Dios, es también amado de los hombres, quienes llenan de bendiciones su memoria. De otra manera puede desatarse la dificultad igualmente gloriosa a Dios y recomendable para sus siervos. En dos cosas principalmente dice el Espíritu Santo que consiste la santidad del justo, que elogia la epístola de este día. Conviene, a saber, en la fe y en la mansedumbre. Por lo que toca a la fe, están llenas las escrituras del Viejo y Nuevo Testamento de sus elogios y de sus prodigiosos efectos. Con ella se hizo Abraham tan humilde y obediente que sin desplegar sus labios iba a sacrificar a su hijo unigénito. Por la misma desafiaba a Elías todo el poder de los reyes y se burlaba de las astucias de los sacerdotes gentiles. Al primer aspecto, ni uno ni otro podían causar en los hombres sino cierta especie de terror, porque le infunden realmente el haber de degollar a su propio hijo, y el llover fuego del cielo y devorar un buen número de soldados. Pero la mansedumbre, aquella virtud que nace no del natural de la templanza de los humores, sino de un gran fondo de caridad, es amable de todos los hombres. No hay protervia ni malignidad que resista a la beneficencia de un hombre manso y verdaderamente caritativo, aquella compasión que manifiesta de las desgracias de su prójimo, aquel disimulo de sus defectos, aquel celo activo con que pretende socorrer todas sus necesidades, aquel deseo sencillo, en fin, de su salvación y de que logre todos los bienes, son unos motivos de amor y de gratitud a que no puede resistirse el hombre que por la depravación no ha llegado a convertirse en fiera. Por tanto, el justo debe ser amado de Dios y de los hombres. El Evangelio es del capítulo 19 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: He aquí que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. ¿Qué premio pues recibiremos? Mas Jesús les respondió: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentare en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejare o su casa, o sus hermanos, o hermanas, o a su padre o madre, o a su mujer o hijos, o a sus posesiones por causa de mi nombre, recibirá 100 por 1 y poseerá la vida eterna. Meditación sobre los beneficios y provechos de la vida solitaria. Punto primero. Considera que de apartarse del mundo y separarse a vivir con solo Dios resultan no solamente la propia satisfacción, sino la utilidad de tus prójimos y el hacerte terrible a las mismas potestades infernales. El Espíritu Santo dice que el que anda entre la pez necesariamente ha de recibir alguna mancha de ella. De aquí se arguye que los negocios y bullicio del siglo contaminan el espíritu y ponen varios impedimentos para conseguir la salud eterna. La recta razón infiere desde luego que en la soledad se ha de hallar todo lo contrario.
Así es en la realidad, y así lo experimentaron los santos. Considera un Moisés en el desierto, y verás cuántas cosas le enseña allí el Espíritu del Señor. En solos 40 días, dice San Ambrosio, que se retiró del tráfago del mundo, aprendió aquella sublime ciencia de dar leyes a un pueblo numeroso, aquella diserción para juzgar acertadamente en los casos más arduos, aquella severidad que tenían los poderosos reyes de la tierra, y aquella mansedumbre que le hacía amado de Dios y de los hombres. En el desierto consiguió aquel resplandor que adornaba su rostro, y que era un símbolo de las soberanas luces que había adquirido su alma. Allí mismo se le apareció el Señor, le comunicó sus designios, en orden de libertar al pueblo de la tiranía del faraón. Le eligió a él por caudillo, y puso en sus manos la virtud de su omnipotencia, para que pudiese confundir los encantos de los magos y la contumacia del rey con prodigios inauditos. De la misma manera vemos a San Juan Bautista, que desde niño deja los regalos de su casa y las comodidades de la población y se retira a un desierto a vivir una vida áspera y penitente. Allí adquirió aquella santidad sublime, tan recomendada por el mismo Jesucristo, que llegó a ensalzarla sobre la de cuantos habían nacido de mujeres. De allí sacó aquel espíritu terrible con que reprendía y amenazaba a los escribas y fariseos, llamándolos simiente de víboras, y a Herodes diciéndole con una fortaleza inaudita: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Solo el ejemplo de estos santos manifiesta suficientemente los grandes provechos que resultan de la soledad, tanto en orden a la propia santificación como para utilidad de los prójimos, pero la razón misma lo persuade porque el hombre se entrega a la consideración de sí mismo, repasa todo el discurso de su vida y mira con interés el tiempo que está por venir. El solo aspecto horroroso de sus excesos pasados le mueve a compunción y lágrimas, le acuerda la misericordia divina y le dispone a un verdadero arrepentimiento. Por otra parte, considera la brevedad de la vida y que a ella se sigue otra inmortal y eterna, que ha de ser feliz o infeliz, según hubieren sido sus obras. La tranquilidad y el reposo dan cierto vigor y consistencia a sus meditaciones, y de todo resulta la abominación de los pasados excesos, y el entablar nuevamente una vida arreglada por los preceptos del Evangelio. El Espíritu Santo derrama entonces sus gracias sobre el corazón que haya tan bien dispuesto, y de todo resulta una mutación que se puede atribuir a la diestra del Excelso. Tanto bien como tiene la soledad, debe animar los espíritus apocados y hacer mudar de opinión los que viven entregados al mundo. Punto segundo. Considera que la soledad y el retiro son los medios más oportunos para libertarse de los continuos peligros, engaños y acechanzas con que muchos nuestros enemigos, visibles e invisibles, procuran nuestra ruina. En el capítulo 48 de Isaías intima el Espíritu de Dios esta misma doctrina, diciendo a los israelitas verdaderos: huid de los caldeos y salve cada uno su alma. El mejor consejo que se puede tomar para precaver tanta multitud de lazos como están escondidos por todas partes es la fuga. Por eso dice San Ambrosio: huye el mar del siglo, y no temerás el naufragio. En un mar tempestuoso agitado de encontrados vientos, caso de todos no padezcan naufragio, no puede negar que todos están en peligro de padecerlo. La misma experiencia le puede enseñar a cada uno la verdad que contienen estas sentencias, porque ¿cuántas veces tuviste unos deseos sencillos de abandonar tu vida relajada y emprender otra cristiana y piadosa? La muerte repentina de un amigo, de un hijo, de una esposa, la pérdida de los bienes de fortuna, alguna centella que prendió en tu corazón oyendo la palabra divina, o cualquiera otro de los muchos artificios con que procura la gracia la conversión del pecador, han movido tu corazón y le han inclinado a un verdadero arrepentimiento. Semejantes efectos los sentiste sin duda alguna en la soledad, esto es, cuando retirado del mundo pensabas en solo Dios. Ya fuese esto en una iglesia al tiempo de asistir a los adorables misterios, o en tu misma casa, en uno de aquellos ratos en que te entregas a tus devociones y a la consideración de ti mismo. Pero
¿Qué se hicieron estos pensamientos luego que te apartaste de tu soledad y comenzaste a chocar con los objetos del mundo? Un hombre impío te hizo creer que era apocamiento de espíritu el dedicarse a los ejercicios de devoción. Un amigo disipado te llevó al espectáculo o a la reunión, donde todas las ideas de reforma se convirtieron en humo. Un jugador te llevó a una de esas infames casas, donde hace mansión el desorden, te hizo aventurar a una suerte de subsistencia de tu familia. Una mujer profana, en fin, irritó la sensualidad de tu concupiscencia y te hizo víctima de sus obscenidades. Todos los buenos efectos de aquel rato de separación se acabaron en el mismo momento en que volviste al mundo. Persuádete, pues, que semejante traidor y semejante enemigo es necesario huirle. De otra manera, no te podrás libertar de sus continuas y crueles hostilidades. Así lo consiguió el pueblo de Dios oprimido en Egipto, con las infinitas vejaciones de la superstición de las culpas pasadas, y haciendo un firme propósito de perder antes la vida que ser a Dios ingrato, a ordenar tus ocupaciones y ejercicios de tal manera que todos los días destines algún tiempo a la lectura de algún libro espiritual y a la contemplación de los divinos misterios, y últimamente de esta soledad debes sacar la renovación de tu espíritu y la salud de tu alma. Todos cuantos pretextos quieras oponer contra ella no serán otra cosa que lazos del demonio e invenciones de tu misma depravación para confirmarte más en tu ruina. Ni la hacienda, ni la mujer, ni los hijos, ni la evacuación de tus negocios te importa tanto como tu salvación. Perdido este negocio, todos los demás están perdidos. Para una cosa de tan importancia se halla fácilmente oportunidad y tiempo cuando la voluntad es sencilla. Por ocupado que estés, no dejes de curarte un brazo si se te quiebra, o de perseguir un ladrón si te roba la hacienda de tu casa. Y querrás comparar con estas cosas perecederas el asunto de tu salvación, un asunto que le costó al Hijo de Dios todo el infinito precio de su sangre. Soledad, cristiano, retiro espiritual, abstracción del mundo, que este es el medio poderoso de que llegues a ser eternamente feliz. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!